Esposo humilla y pide el divorcio frente a la suegra, pero la respuesta de la esposa sorprende a todos. Deja tu like para seguir acompañando los próximos videos y no olvides suscribirte al canal para recibir más historias increíbles como esta. La casa estaba impecable como siempre. La porcelana fina descansaba sobre el mantel de lino que María, la suegra de Elena, había desplegado con meticulosa precisión. La atmósfera era solemne, casi opresiva, como si cada rincón del comedor supiera que algo estaba a punto de romperse. Mauricio, el esposo de Elena, lucía extrañamente relajado, casi como si disfrutara de la anticipación de algo que los demás ignoraban. Sus hijos, Lucía y Mateo, de 14 y 11 años respectivamente, se sentaron en silencio, compartiendo una mirada que reflejaba incomodidad ante el comportamiento inusual de su padre. Elena ajustó su silla con cuidado, sintiendo cómo la mirada crítica de María caía sobre ella. Había aprendido a tolerar esas miradas durante años, eligiendo la cortesía sobre la confrontación. Esta noche, sin embargo, la sensación de incomodidad se mezclaba con algo más, un presentimiento tal vez. Algo no estaba bien. La cena comenzó con un murmullo educado, comentarios triviales que parecían llenar el espacio entre las cucharadas de sopa de tomate. Mauricio, con su habitual tono condescendiente, elogió a su madre por la receta. Como siempre, insuperable, mamá, dijo mirando de reojo a Elena, que fingía concentrarse en su plato. María sonrió complacida, ignorando deliberadamente la presencia de Elena en la mesa. Para María, Elena siempre había sido una elección cuestionable para su hijo, demasiado sencilla, demasiado ordinaria. No estaba a la altura del hombre exitoso que, según ella, había criado. Pero esta noche, la suegra percibía algo diferente en el comportamiento de Mauricio, una confianza inusual, como si hubiera algo que esperaba revelar con cierta teatralidad. Cuando pasaron al plato principal, Mauricio dejó el cuchillo y el tenedor con un gesto pausado. Carraspeó ligeramente para llamar la atención, y todos los ojos en la mesa se posaron en él. Su expresión era tranquila, pero sus palabras cayeron como un martillo. «Creo que es el momento adecuado para hablar de algo importante», dijo, mirando a Elena con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Elena sintió que su respiración se detenía por un instante. Su intuición no había fallado. Algo estaba por suceder. «He estado pensando mucho últimamente», continuó Mauricio, ignorando deliberadamente la inquietud que comenzaba a llenar el aire. «Y he llegado a la conclusión de que este matrimonio simplemente no funciona». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía dejó caer el tenedor, el ruido metálico resonando en la mesa. María, que estaba a punto de tomar un sorbo de vino, se detuvo a mitad de camino, sus ojos abiertos de par en par. Mateo, confundido, miró a su madre buscando una señal de cómo reaccionar. Elena, por su parte, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, pero se obligó a mantener la compostura. Su rostro permaneció sereno, aunque sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. «¿Qué significa esto, Mauricio?», preguntó con una voz que parecía prestada, calmada pero cargada de tensión. Mauricio se encogió de hombros, como si estuviera anunciando algo trivial. «Significa que quiero el divorcio», respondió con frialdad. «Este matrimonio ha sido un error y creo que es mejor para todos que terminemos con esta farsa de una vez por todas». Elena sintió un nudo en la garganta, pero se negó a darle el gusto de verla derrumbarse. «¿Y decides anunciar esto en la mesa frente a nuestros hijos y tu madre?», dijo, con un tono que mezclaba incredulidad y reproche. Mauricio la miró con un gesto de falsa compasión. «Es mejor así. La verdad tiene que salir, y ya no tiene sentido prolongar algo que no tiene futuro». María, todavía sorprendida, intervino con voz temblorosa. «Mauricio, hijo, ¿de qué estás hablando? Esto no es apropiado». «Mamá, no estoy pidiendo permiso», respondió él con firmeza.
Solo estoy diciendo la verdad. Elena respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que se agitaba dentro de ella. No podía permitirse perder el control, no frente a sus hijos, que la miraban con una mezcla de miedo y desconcierto. ¿Y cuál es esa verdad, Mauricio?, preguntó finalmente, enfrentándolo con una mirada directa. Él pareció disfrutar del momento, como si hubiera esperado esta pregunta. La verdad es que he estado infeliz durante años. Tú y yo somos dos personas completamente diferentes, Elena. No compartimos nada. Elena sintió que cada palabra cortaba como una navaja. Recordó los años que había dedicado a construir una vida juntos, sacrificando sus propios sueños por el bienestar de la familia. Cada renuncia, cada esfuerzo, parecía ahora una burla cruel. Lucía, incapaz de contenerse más, habló con voz quebrada. ¿Esto es culpa nuestra?, preguntó, sus ojos llenos de lágrimas. No, hija, no es culpa de ustedes, dijo Mauricio, intentando sonar conciliador. Esto es entre tu madre y yo. Mateo, más joven pero igual de afectado, miró a su padre con el ceño fruncido. Entonces, ¿por qué haces esto aquí? Mauricio no respondió. En cambio, tomó su copa de vino y dio un sorbo, como si el peso de la conversación no lo afectara en absoluto. Elena sabía que tenía que hablar, no solo por ella, sino por sus hijos. Miró a Lucía y Mateo, luego a María y finalmente a Mauricio. Cuando habló, su voz era tranquila, pero cada palabra estaba cargada de una fuerza que incluso ella desconocía hasta ese momento. No voy a permitir que conviertas esto en un espectáculo, dijo. Si quieres destruir esta familia, hazlo, pero no esperes que me quede callada mientras juegas con las vidas de las personas que dices amar. La tensión en la habitación era casi tangible. María dejó su copa en la mesa con un movimiento nervioso, sin saber a quién apoyar. Mauricio, sorprendido por la respuesta de Elena, pareció por un momento quedarse sin palabras, pero rápidamente recuperó su actitud arrogante. Haz lo que quieras, Elena. Esto ya está decidido. Elena no respondió. En lugar de eso, se levantó de la mesa y miró a sus hijos. Vámonos, dijo con calma, pero con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. Lucía y Mateo la siguieron, dejando a Mauricio y María en el comedor, rodeados por un silencio pesado. En su habitación, mientras consolaba a sus hijos, Elena sintió algo dentro de ella cambiar. No era tristeza ni resignación. Era algo diferente, algo que apenas empezaba a comprender. Elena cerró la puerta de su habitación con cuidado, tratando de no hacer ruido. Afuera, en el pasillo, podía escuchar los pasos inquietos de Lucía y Mateo, moviéndose de un lado a otro como si no supieran qué hacer. Su corazón pesaba como una piedra, cada latido resonando en sus oídos. Se apoyó contra la puerta por un momento, cerrando los ojos y respirando profundamente, intentando controlar el caos que se agitaba dentro de ella. El eco de las palabras de Mauricio aún resonaba en su mente, cortante, despiadado y sin espacio para réplica. Había imaginado muchas cosas en su matrimonio, discusiones, desacuerdos, incluso frialdad, pero nunca había anticipado algo como esto. Una humillación pública frente a sus hijos y su suegra. Se sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejándola en caída libre. Caminó lentamente hacia la cama, cada paso pesado, como si sus piernas apenas la sostuvieran. Se dejó caer en el borde del colchón, sin preocuparse por el vestido que llevaba, que ahora se sentía incómodo y apretado, como si quisiera atraparla. Su mirada se perdió en el suelo de madera, observando las vetas como si pudiera encontrar respuestas allí. Pero el silencio que la envolvía no ofrecía consuelo, solo amplificaba la tormenta de pensamientos que se acumulaban en su cabeza. Mauricio siempre había tenido un aire de superioridad. Durante años, Elena había aprendido a soportar sus comentarios pasivo-agresivos, sus gestos de impaciencia,
cuando algo no salía como él quería, pensó que era parte del matrimonio, que había que ceder para mantener la paz, especialmente cuando estaban los niños de por medio. Ahora esa idea se sentía como una mentira. Había cedido tanto que no quedaba nada. La memoria de la cena seguía viva en su mente, cada detalle clavándose en su pecho como una espina. Recordó el sonido del tenedor de Lucía cayendo al plato, el rostro pálido de Mateo, la mirada crítica de María que, incluso en medio de la confusión, parecía juzgarla. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento dejó de ser suficiente para Mauricio? Se llevó las manos al rostro, dejando que las lágrimas finalmente escaparan. No quería llorar frente a sus hijos. Ellos ya habían visto demasiado. Pero aquí, sola, podía permitirse ese momento. El llanto era silencioso, pero cada lágrima que rodaba por sus mejillas parecía llevar consigo un peso indescriptible. Elena pensó en los sacrificios que había hecho por su familia. Había dejado su trabajo después del nacimiento de Lucía porque Mauricio insistió en que era lo mejor para todos. «Yo puedo mantenernos, tú encárgate de la casa», le había dicho con una sonrisa que en ese entonces parecía genuina. En retrospectiva, se dio cuenta de que ese fue el principio del aislamiento. Poco a poco, su vida comenzó a girar en torno a las necesidades de los demás, mientras las suyas se desvanecían en un segundo plano. El sonido de un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano y trató de modular su voz antes de responder. «¿Quién es?» «Soy yo, mamá», respondió Lucía desde el otro lado. Elena respiró hondo antes de levantarse y abrir la puerta. Lucía estaba allí, con los ojos rojos de haber llorado. Mateo estaba detrás de ella, abrazando un cojín como si fuera su única protección contra el mundo. La mirada de ambos partió el corazón de Elena. «¿Podemos quedarnos contigo?», preguntó Lucía con un hilo de voz. Sin decir nada, Elena los dejó pasar y cerró la puerta detrás de ellos. Se sentaron juntos en la cama, los tres en silencio, como si las palabras fueran incapaces de capturar lo que sentían. Lucía apoyó la cabeza en el hombro de su madre mientras Mateo se acurrucaba a su lado. Elena pasó un brazo alrededor de cada uno, sintiendo cómo sus pequeños cuerpos temblaban ligeramente. No sabía qué decirles, cómo explicarles algo que ni ella misma entendía. Mauricio había arrojado su decisión como una bomba y luego se había retirado al estudio como si nada hubiera pasado. ¿Cómo se procesaba algo así? «¿Nos vamos a separar?», preguntó Mateo de repente, rompiendo el silencio con su voz temblorosa. Elena sintió un nudo en la garganta, pero logró responder con suavidad. «No sé qué va a pasar, hijo, pero pase lo que pase, estaremos juntos». Lucía levantó la cabeza para mirarla. «Papá dijo que esto es lo mejor, pero no parece que sea verdad». Elena no pudo responder de inmediato. ¿Cómo explicarles que el egoísmo de Mauricio no tenía nada que ver con lo que era mejor para la familia? A veces, las personas toman decisiones sin pensar en cómo afectan a los demás, dijo finalmente. Pero eso no significa que tengamos que aceptar todo. Los niños parecían procesar sus palabras en silencio. Elena sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver cuán fuertes intentaban ser, incluso en medio de una situación tan difícil. Cuando finalmente se quedaron dormidos, abrazados a cada lado de ella, Elena permaneció despierta mirando el techo. Su mente estaba agotada, pero el sueño no llegaba. Pensó en su madre, que siempre le había dicho que la vida nunca sería fácil, pero que las mujeres tenían una capacidad especial para soportar incluso lo inimaginable. No era la primera vez que pensaba en esas palabras, pero ahora parecían adquirir un significado diferente. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando finalmente decidió levantarse. Se deslizó fuera de la cama con cuidado para no despertar a los niños y se dirigió al escritorio que estaba en la esquina de la habitación.
Sacó un cuaderno y comenzó a escribir. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero necesitaba poner sus pensamientos en palabras, darles una forma que pudiera comprender. Escribió sobre su enojo, su dolor, pero también sobre sus recuerdos más felices, aquellos momentos en los que había creído en el amor que Mauricio le prometió. La pluma se movía frenéticamente sobre el papel, como si cada palabra fuera una pequeña liberación. Cuando terminó, el primer rayo de luz comenzaba a colarse por la ventana. Guardó el cuaderno en el cajón, se sentó de nuevo junto a sus hijos y cerró los ojos. Su cuerpo estaba agotado, pero por primera vez en horas, su mente estaba en calma. Mauricio entró al estudio con pasos firmes y cerró la puerta detrás de él sin mirar atrás. Elena lo siguió, sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión era firme. En el fondo, sabía que no podía dejar que todo terminara así, con un desplante público y un silencio insoportable llenando cada rincón de su hogar. Quería respuestas. Necesitaba comprender qué había llevado a su esposo a actuar de esa manera tan cruel. Elena cerró la puerta tras ella, bloqueando cualquier sonido proveniente del resto de la casa. Mauricio estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín con los brazos cruzados. No se giró cuando ella entró. Había algo en su postura que la hizo sentir como si estuviera enfrentándose a un extraño. ¿Por qué?, preguntó Elena finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero cargada de un dolor que no pudo ocultar. Mauricio suspiró y se dio la vuelta lentamente. Sus ojos la miraron con una mezcla de cansancio y desdén. ¿De verdad quieres hablar de esto ahora?, respondió con un tono que la hizo estremecer. Quiero entender, dijo Elena, avanzando un paso hacia él. Después de tantos años, después de todo lo que hemos construido, ¿por qué haces esto? Mauricio la observó por un momento, como si estuviera evaluando cuánto decir. Luego se sentó en el sillón de cuero frente a su escritorio y dejó caer los brazos a los costados. Porque estoy cansado, dijo finalmente, cansado de fingir, cansado de vivir una vida que no me hace feliz. Elena sintió que esas palabras se clavaban en su pecho como dagas, pero había algo más en su tono, una frialdad que no podía ignorar. ¿Fingir?, repitió, intentando procesar lo que estaba escuchando. ¿A qué te refieres? Mauricio la miró directamente a los ojos y por un momento Elena vio algo en su mirada que no había notado antes: desprecio. «Elena, ¿de verdad no lo ves?», preguntó con un tono de burla. «Tú y yo somos completamente diferentes. Esto nunca funcionó». Esas palabras la golpearon con fuerza, pero no iba a dejar que él la destruyera sin más. «Y tardaste 15 años en darte cuenta», replicó, sintiendo que una chispa de enojo comenzaba a surgir dentro de ella. Mauricio sonrió de manera amarga y desvió la mirada. Tal vez no quería admitirlo, tal vez pensé que las cosas mejorarían, pero no lo hicieron, y ahora estoy harto. Elena se quedó en silencio por un momento, tratando de encontrar sentido a lo que estaba escuchando. Pero había algo en la manera en que Mauricio evitaba mirarla directamente que le hizo sospechar que no estaba diciéndole toda la verdad. ¿Hay alguien más?, preguntó, sintiendo cómo su voz se quebraba ligeramente. Mauricio no respondió de inmediato. Bajó la mirada y se frotó las sienes, como si estuviera debatiéndose internamente. «Sí», dijo finalmente sin rodeos. Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Se apoyó contra el borde del escritorio para no perder el equilibrio. «¿Quién es?», preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Mauricio la miró nuevamente, esta vez con una expresión que casi parecía un reto. «No importa quién sea», respondió con frialdad. «Lo importante es que ella me hace feliz, algo que tú nunca pudiste hacer». Esas palabras la golpearon con una fuerza inimaginable. Sintió cómo el enojo, la tristeza y la incredulidad se mezclaban en su interior,
creando una tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. «Nunca te hice feliz», repitió, su voz temblando mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Después de todo lo que he hecho por ti, por esta familia». Mauricio se levantó del sillón y comenzó a caminar por la habitación, como si estuviera tratando de escapar de su mirada. «No voy a discutir contigo, Elena. Esto ya está decidido. Quiero el divorcio, y cuanto antes mejor». Elena lo observó, sintiendo cómo su imagen de él, el hombre con quien había compartido tantos años, se desmoronaba ante sus ojos. Era como si Mauricio se hubiera quitado una máscara y ahora estuviera mostrando su verdadero rostro, uno que ella nunca había conocido. «¿Y qué pasa con los niños?», preguntó, intentando mantener la calma. «¿También vas a abandonarlos?». Mauricio se detuvo y la miró con impaciencia. «No voy a abandonar a nadie. Seguiré siendo su padre, pero esto no significa que tenga que seguir viviendo esta mentira contigo». Elena apretó los puños, luchando contra el impulso de gritar. Había tantas cosas que quería decirle, tantas preguntas que quería hacerle, pero sabía que no valía la pena. Mauricio había tomado su decisión y no había nada que ella pudiera decir para cambiarlo. El silencio que siguió fue abrumador. Mauricio regresó a su lugar junto a la ventana, cruzando los brazos una vez más. «Esto es lo mejor para todos, Elena», dijo finalmente, como si esas palabras pudieran justificar todo el daño que había causado. Elena lo miró por un momento más, sintiendo cómo una nueva claridad comenzaba a surgir dentro de ella. No sabía qué haría a continuación, pero una cosa era segura. No iba a permitir que Mauricio la destruyera más de lo que ya lo había hecho. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del estudio, cerrando la puerta detrás de ella. Mientras caminaba por el pasillo, sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no trató de detenerlas. Había algo liberador en dejar que el dolor fluyera, en aceptar la verdad, por más devastadora que fuera. Cuando llegó a su habitación, encontró a Lucía y Mateo sentados en su cama esperándola. Al verlos, sintió que una nueva fuerza comenzaba a surgir dentro de ella. Sabía que tenía que ser fuerte por ellos, que no podía dejar que la traición de Mauricio los destruyera a todos. Se sentó junto a ellos y los abrazó, sintiendo cómo el peso del mundo se hacía un poco más ligero en sus brazos. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió que, aunque el amor de su esposo había desaparecido, aún tenía algo mucho más importante: el amor incondicional de sus hijos. Elena despertó temprano esa mañana, con la cabeza pesada y los ojos hinchados por las lágrimas derramadas la noche anterior. Había dormido apenas unas horas, pero el peso emocional que cargaba la mantenía despierta. El silencio en la casa era absoluto, salvo por el leve sonido de la respiración de Lucía y Mateo, que seguían dormidos a su lado. Los miró por un momento, sintiendo un dolor profundo mezclado con una especie de ternura. Aunque su mundo parecía desmoronarse, ellos seguían siendo su razón para seguir adelante. Se levantó lentamente, asegurándose de no despertarlos, y caminó hacia la ventana. Afuera, el cielo comenzaba a teñirse de tonos rosados y naranjas. Era un contraste extraño con la oscuridad que sentía en su interior. Mirar el amanecer siempre le había traído una sensación de paz, pero ahora parecía un recordatorio cruel de que el tiempo no se detenía, sin importar cuánto quisiera. Cerró los ojos, dejando que el sol naciente calentara su rostro, y casi sin darse cuenta, su mente la llevó a un recuerdo lejano. Era un día en la cocina de la casa de su infancia. El aroma del café llenaba el aire mientras su madre, con su delantal azul y sus manos ásperas por años de trabajo duro, le hablaba con una voz suave pero firme. «Elena, nunca olvides lo que vales», le decía su madre mientras amasaba la masa para el pan. «El mundo no siempre será amable contigo, pero eso no significa
que debas aceptar menos de lo que mereces. En ese entonces, Elena no entendía completamente el peso de esas palabras. Había sido una adolescente idealista, creyendo que el amor y la bondad siempre prevalecerían. Ahora, años después, esas frases resonaban con una claridad nueva, como si su madre estuviera justo a su lado, recordándole que había olvidado algo esencial. La memoria la envolvió con una calidez que contrastaba con el frío de su realidad actual. Recordó cómo su madre siempre enfrentaba los desafíos con una fuerza que parecía casi sobrenatural. La vida no había sido fácil para ella, pero nunca se quejaba. En su lugar, encontraba formas de seguir adelante, sin dejar que las dificultades definieran quién era. Elena suspiró profundamente y abrió los ojos. La voz de su madre seguía resonando en su mente, como un eco que la llamaba a levantarse, a no dejarse vencer. Miró sus propias manos, que ahora mostraban las marcas de los años dedicados a su familia. Recordó cómo había renunciado a tanto por Mauricio, creyendo que esa era la forma de construir una vida juntos, pero ahora entendía que había perdido una parte de sí misma en el proceso. Caminó hacia su escritorio y abrió un cajón donde guardaba una caja de madera antigua. Dentro encontró una foto de su madre, sonriendo con orgullo, mientras sostenía una olla de barro llena de sopa humeante. También encontró una carta que su madre le había escrito antes de fallecer. Con manos temblorosas, desdobló el papel y comenzó a leer. La carta hablaba de amor, de sacrificio, pero sobre todo de la importancia de no olvidar quién era. Su madre le pedía que nunca se dejara consumir por las expectativas de los demás, que luchara por sus propios sueños y que recordara siempre que su valor no dependía de nadie más. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo diferente, algo más cercano a la claridad. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió que las palabras de su madre eran un faro en medio de la tormenta. No podía cambiar lo que Mauricio había hecho, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Guardó la carta con cuidado y se dirigió al baño. Mirándose en el espejo, vio a una mujer agotada, pero también vio algo más. Un destello en sus ojos que no había notado antes. Era casi imperceptible, pero estaba ahí. No sabía exactamente qué significaba, pero le dio la fuerza suficiente para lavar su rostro y peinarse con más cuidado de lo habitual. Elena bajó a la cocina y comenzó a preparar el desayuno. El aroma del café llenó el aire, recordándole de nuevo a su madre. Mientras batía los huevos para los niños, su mente seguía explorando los recuerdos de su infancia. Pensó en los momentos en que su madre le enseñaba a cocinar, no solo para alimentarse, sino como una forma de cuidar a quienes amaba. Cuando Lucía y Mateo bajaron, encontraron a su madre sirviendo la mesa con una sonrisa tranquila. Aunque el dolor seguía presente, había algo en su actitud que los hizo sentir un poco más seguros. Los niños se sentaron y comenzaron a comer en silencio, pero Elena rompió el hielo con una conversación ligera sobre sus planes para el día. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en el jardín, Elena se sentó en el sillón de la sala con una libreta en las manos. Comenzó a escribir una lista, no de tareas, sino de cosas que había dejado de lado durante años. Pensó en las clases de pintura que abandonó, en los libros que nunca terminó de leer, en los sueños que dejó en pausa porque creyó que no había espacio para ellos en su vida. Cada palabra que escribía era un pequeño paso hacia algo que aún no podía nombrar. No tenía todas las respuestas, pero al menos sabía que ya no podía seguir permitiendo que otros definieran su valor. Elena pasó el resto del día ocupándose de los niños y organizando la casa, pero algo en su interior había cambiado. Cada tarea que realizaba, por más sencilla que fuera, llevaba consigo una intención diferente, un significado que antes no estaba presente. Al final del día, cuando los niños se habían dormido y la casa estaba en silencio,
Elena regresó al escritorio y sacó de nuevo la carta de su madre. La leyó una vez más, esta vez dejando que cada palabra se quedara grabada en su mente. Guardó la carta y apagó la luz, pero mientras se recostaba en la cama, supo que algo había despertado en ella. Su madre tenía razón. El mundo no siempre sería amable, pero eso no significaba que ella tuviera que rendirse. Podía tomar las piezas rotas de su vida y comenzar a reconstruir, no para los demás, sino para sí misma. Elena despertó antes del amanecer, incapaz de permanecer en la cama mientras su mente seguía girando. Había pasado horas pensando en todo lo que había ocurrido, en las palabras de Mauricio, en las lágrimas de sus hijos y en las memorias de su madre que habían vuelto a su mente. Pero esa mañana, algo era diferente. No era exactamente calma lo que sentía, pero sí una claridad que no había experimentado en días. Se levantó con cuidado para no despertar a Lucía y Mateo, que seguían profundamente dormidos. Bajó las escaleras en silencio, cada paso resonando en la casa adormecida. Al llegar a la cocina, encendió la cafetera y se quedó mirando cómo el vapor comenzaba a elevarse. El aroma del café llenó el aire, un pequeño consuelo en medio de la tormenta emocional que seguía dentro de ella. Se sentó en la mesa con una libreta frente a ella. Había estado evitándola, temiendo enfrentar las decisiones que sabía que debía tomar. Pero ahora, con el lápiz en la mano, comenzó a escribir. No eran palabras al azar. Cada línea representaba una pieza de lo que necesitaba construir para salir adelante. Pensó en sus hijos, en lo que significaba para ellos tener estabilidad en medio del caos. Pensó en ella misma, en lo que había sacrificado y en lo que merecía recuperar. La lista comenzó con cosas simples: hablar con un abogado, reorganizar las finanzas, asegurarse de que Lucía y Mateo tuvieran el apoyo que necesitaban. Luego, las palabras se volvieron más personales. Recuperar su carrera, volver a pintar, reconectar con las amigas que había perdido en el camino. Cada línea en la libreta era un paso, un pequeño recordatorio de que no estaba completamente perdida, aunque así se hubiera sentido. Mientras escribía, recordó la conversación con su suegra durante la cena. María había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, pero su expresión lo decía todo. Había algo en su mirada que revelaba tanto desprecio como sorpresa. Elena sabía que no podía ignorarla. María había sido una influencia poderosa en la vida de Mauricio, y si quería encontrar una forma de recuperar el control, debía enfrentarse a ella. Esa idea la llevó a reflexionar sobre cómo abordar la situación. Sabía que María nunca la había considerado suficiente para su hijo y que probablemente disfrutaba viéndola en una posición vulnerable. Pero también sabía que María tenía un lado práctico y que no le gustaban los escándalos. Usar eso a su favor podía ser clave. Después del desayuno, esperó a que los niños salieran al jardín y tomó el teléfono. Llamó a María y, aunque la conversación fue breve, consiguió lo que quería: una invitación para tomar té esa misma tarde. Colgó el teléfono con una mezcla de nervios y alivio. Sabía que esa conversación sería crucial. Pasó el resto de la mañana en la habitación, preparando lo que quería decir. No tenía la intención de rogar ni de buscar compasión. Eso ya no tenía sentido. Lo que buscaba era claridad, no solo para ella, sino para todos los involucrados. Ensayó las palabras una y otra vez en su mente, buscando un equilibrio entre firmeza y respeto. Cuando llegó la hora, se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto sencillo pero elegante. No quería parecer derrotada, pero tampoco arrogante. Al llegar a la casa de María, fue recibida con la misma frialdad que había esperado. La suegra la condujo al salón, donde una mesa perfectamente dispuesta las esperaba. El silencio inicial fue incómodo, roto solo por el sonido de las tazas de porcelana colocadas sobre los platillos.
María fue la primera en hablar, su tono tan distante como siempre. «No entiendo por qué quisiste verme, Elena». Elena tomó un sorbo de té antes de responder, buscando las palabras correctas. «Quiero dejar algo claro, María. No estoy aquí para discutir ni para buscar culpables. Solo quiero que entiendas que, aunque Mauricio ha tomado su decisión, no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi familia se desmorona». María arqueó una ceja, claramente sorprendida por el tono de Elena. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y desdén. Elena mantuvo la mirada fija en la de su suegra. «Voy a proteger a mis hijos. No importa lo que pase entre Mauricio y yo, ellos seguirán teniendo un hogar estable. Pero también quiero que sepas que no voy a permitir que esta situación me destruya». María la observó por un largo momento, como si estuviera evaluando si hablaba en serio. Finalmente, suspiró y dejó su taza en la mesa. «No sé qué esperas de mí, Elena. Mauricio ya tomó su decisión y él siempre ha sabido lo que quiere». Elena inclinó ligeramente la cabeza sin apartar los ojos de su suegra. «No espero que tomes mi lado. Solo quiero que entiendas que esto no es el final para mí. No sé qué opinas de todo lo que pasó, pero quiero que sepas que no voy a quedarme en silencio mientras alguien más decide por mí». María no respondió de inmediato. Había algo en su expresión que parecía vacilar, como si no estuviera segura de qué pensar. Finalmente asintió lentamente. «Siempre creí que eras débil, Elena, pero tal vez me equivoqué». Elena no se dejó llevar por esas palabras. Sabía que el respeto de María, si es que llegaba, no sería inmediato. Pero ese momento le bastaba. Al menos había logrado decir lo que necesitaba, y eso era un paso más hacia lo que quería construir. Al salir de la casa, sintió una extraña mezcla de emociones. No estaba segura de lo que había conseguido, pero había algo en esa conversación que la hizo sentir más ligera. No tenía todas las respuestas, pero había comenzado a encontrar su voz, esa que había olvidado durante tantos años. Regresó a casa justo a tiempo para preparar la cena, pero algo en su actitud había cambiado. Lucía y Mateo lo notaron de inmediato, aunque no dijeron nada. Había una nueva energía en sus movimientos, un enfoque que no habían visto antes. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó nuevamente en su escritorio. Abrió la libreta y revisó la lista que había escrito esa mañana. Con un lápiz en la mano, añadió una nueva línea: «Hacer que mi voz sea escuchada». Aunque sabía que el camino sería difícil, también entendía que cada paso que daba la acercaba más a algo que no había sentido en mucho tiempo: la posibilidad de ser ella misma. Elena ajustó el cuello de su blusa frente al espejo, revisando su reflejo con un cuidado inusual. Sabía que la reunión con María no sería fácil, pero era un paso necesario. En el pasado, había evitado confrontaciones con su suegra, optando siempre por la paz y el silencio. Ahora, sin embargo, sentía que el silencio ya no era una opción. Mientras conducía hacia la casa de María, las palabras que quería decir se repetían en su mente como un mantra. El aire en el interior del auto se sentía pesado, casi opresivo, pero intentó no distraerse con sus propios nervios. Tenía un propósito claro: dejar en claro su postura y proteger lo que quedaba de su familia. Al llegar, estacionó frente a la imponente casa de su suegra. Las puertas de madera tallada parecían intimidantes, pero respiró profundamente y tocó el timbre. La empleada abrió la puerta y la condujo al salón principal, donde María ya estaba esperando, sentada con la espalda perfectamente recta y una expresión que no revelaba nada. Elena cruzó la habitación con pasos medidos y se sentó frente a su suegra. El ambiente era tenso, con un silencio incómodo que solo era interrumpido por el suave tic-tac del reloj de pared. María, como era habitual, tomó la iniciativa. «¿Qué te trae aquí, Elena?», preguntó con un tono frío, aunque en su mirada había una chispa de curiosidad.
Elena enderezó la espalda, esforzándose por mantener un tono calmado. Quiero hablar contigo sobre lo que está pasando. Creo que es importante que ambas seamos claras, especialmente por el bien de los niños. María levantó una ceja, visiblemente sorprendida por la firmeza en las palabras de Elena. ¿Y qué esperas lograr con esto? Mauricio ya tomó una decisión y yo no puedo cambiar eso. Elena sostuvo la mirada de su suegra, sin apartarla ni por un momento. No espero que cambies nada. Solo quiero que entiendas que no voy a permitir que esto me hunda, ni a mí ni a mis hijos. María se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estudiara a Elena con más detenimiento. Siempre pensé que eras alguien maleable. Nunca imaginé que vinieras aquí a decirme algo así. Elena dejó escapar un leve suspiro, pero no bajó la guardia. Quizás me equivoqué al dejar que las cosas llegaran tan lejos. Pero ya no se trata de eso. Se trata de lo que viene ahora. El tono de voz de Elena no era confrontativo, pero cada palabra llevaba consigo una firmeza que María no esperaba. Había algo nuevo en su nuera, una presencia que antes no había notado. ¿Y qué quieres de mí?, preguntó María, cruzando las manos sobre su regazo. Elena respiró profundamente antes de responder. No estoy aquí para pedir ayuda ni apoyo. Estoy aquí para dejar en claro que mis hijos no serán arrastrados por esta situación. Y aunque Mauricio y yo ya no podamos seguir juntos, eso no significa que puedas usarlos como excusa para tomar partido. María pareció considerar esas palabras por un momento, su rostro permaneciendo impasible. ¿Crees que voy a interferir?, preguntó finalmente, con un tono neutral que hacía difícil interpretar sus intenciones. No lo sé, respondió Elena honestamente. Pero quiero que entiendas que no voy a quedarme de brazos cruzados si eso sucede. Elena sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no dejó que eso se reflejara en su rostro. Sabía que estaba en un terreno delicado, pero también sabía que no podía retroceder. María se recostó en el respaldo de su silla, observándola con detenimiento. Parece que finalmente estás aprendiendo a defenderte. Quizás sí, admitió Elena sin evitar la indirecta, pero nunca es tarde para empezar. El silencio volvió a llenar la habitación, esta vez menos tenso, pero igualmente pesado. María tomó su taza de té y dio un pequeño sorbo, como si estuviera buscando las palabras correctas. No voy a mentirte, Elena. Siempre pensé que Mauricio podría haber elegido mejor, pero ahora me doy cuenta de que tú, al menos, tienes algo que muchas no tienen: agallas. Elena no respondió de inmediato. Sabía que las palabras de María no eran un cumplido, pero tampoco eran el reproche habitual. Quizás era lo más cercano a un reconocimiento que podría recibir de ella. Lo que Mauricio está haciendo no tiene justificación, continuó María dejando la taza en la mesa con un gesto calculado. Pero no esperes que yo lo critique abiertamente. Es mi hijo después de todo. No espero eso de ti, respondió Elena con honestidad. Solo espero que no contribuyas a empeorar las cosas. María la miró fijamente y por un momento algo pareció cambiar en su expresión. Si algo puedo respetar, Elena, es que no viniste aquí a rogar. Eso dice mucho. Elena sostuvo su mirada sintiendo que, aunque la conversación no resolvía todo, al menos había abierto una puerta que antes estaba cerrada. No buscaba una relación perfecta con María, pero sí quería establecer límites claros. Gracias por escucharme, dijo Elena, levantándose lentamente. María asintió sin decir más, pero en su rostro había algo diferente, como si esta versión de Elena la hubiera tomado por sorpresa. Al salir de la casa, Elena sintió una mezcla de emociones. Había enfrentado a una mujer que durante años había representado una figura casi intimidante en su vida, y aunque no podía decir que todo estaba resuelto, sentía que había dado un paso importante. Condujo de regreso a casa en silencio, reflexionando sobre lo que había sucedido. No sabía qué impacto tendría esa conversación en el futuro, pero sí sabía que algo en ella había cambiado.
Había hablado con claridad, con fuerza y sin miedo de expresar lo que pensaba. Al llegar, Lucía y Mateo la recibieron con abrazos y Elena sintió que ese simple gesto valía más que cualquier aprobación que pudiera recibir de María. Sabía que la lucha no había terminado, pero también sabía que había comenzado a trazar el camino hacia algo nuevo, algo que ya no dependía de nadie más que de ella misma. Lucía estaba sentada en la esquina del sofá, abrazando sus rodillas mientras miraba por la ventana. Mateo, con los codos apoyados en la mesa del comedor, jugaba distraídamente con un lápiz, haciendo círculos sobre un papel que había dejado de ser un dibujo hacía mucho tiempo. El silencio en la sala era tan pesado que parecía un tercer personaje en la habitación, observando y absorbiendo cada gesto, cada suspiro. Elena los miró desde la cocina, intentando decidir cómo abordar la conversación que sabía que no podía retrasar más. Desde que Mauricio había hecho su anuncio durante la cena, los niños habían estado más callados de lo habitual, como si el miedo a preguntar fuera mayor que su necesidad de entender. No podía dejarlos en ese estado, pero tampoco estaba segura de cómo explicarles algo que ni ella misma había terminado de procesar. Se sentó en la sala, ocupando el sillón frente a Lucía. Su hija la miró con ojos enrojecidos, llenos de preguntas que no sabía cómo formular. Mateo se acercó lentamente, arrastrando una silla para sentarse junto a su hermana, mientras mantenía la cabeza baja, evitando el contacto visual. «Sé que estos días han sido difíciles», empezó Elena con un tono suave. «Quiero que sepan que no están solos y que siempre pueden hablar conmigo sobre lo que sienten». Lucía levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y confusión. «¿Por qué está haciendo esto, papá?», preguntó finalmente, su voz temblando ligeramente. «¿Es por nuestra culpa?». Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Se inclinó hacia adelante, colocando una mano sobre la rodilla de su hija, y negó con firmeza. «No, hija, esto no tiene nada que ver con ustedes. Lo que está pasando es entre tu papá y yo, pero quiero que sepan algo, nada de esto cambia cuánto los amamos». Mateo levantó la cabeza por primera vez, su rostro mostrando una mezcla de enfado y tristeza. «Entonces, ¿por qué no podemos seguir siendo una familia?». Elena respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Sabía que la verdad era compleja y que debía encontrar una forma de explicar sin causarles más dolor. A veces, las personas toman decisiones que afectan a otros, y aunque no entendamos por qué lo hacen, no significa que sea nuestra culpa. Tu papá y yo ya no podemos seguir juntos, pero eso no cambia el hecho de que ustedes son lo más importante para nosotros. Lucía bajó la mirada, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. «Pero no es justo», susurró. «Nosotros no hicimos nada malo». Elena sintió cómo esas palabras le atravesaban el corazón. Sabía que sus hijos estaban cargando un peso que no merecían, y eso la llenaba de una mezcla de tristeza e impotencia. «Tienes razón, no es justo», respondió, su voz temblando ligeramente. «Pero lo que sí podemos hacer es apoyarnos unos a otros para superar esto». Mateo frunció el ceño, todavía luchando por entender lo que estaba escuchando. «¿Y qué va a pasar ahora?». Elena suspiró, consciente de que esta era la pregunta que más temía responder. «Vamos a seguir adelante, juntos. Esta seguirá siendo nuestra casa, y siempre estaremos aquí el uno para el otro». El silencio volvió a llenar la sala por unos momentos. Lucía seguía mirando sus manos, mientras Mateo parecía estar procesando lo que su madre acababa de decir. Finalmente, Lucía levantó la cabeza y miró a su madre con ojos llenos de lágrimas. «¿Tú estás bien?», preguntó, con una voz tan suave que apenas se escuchó. Elena sintió un nudo en el estómago al escuchar la pregunta. No estaba bien, pero no quería cargar a sus hijos con su propio dolor. En lugar de mentir, optó por una verdad que pudiera reconfortarlos.
He estado mejor, pero voy a estar bien porque los tengo a ustedes. Mateo, que había permanecido en silencio, finalmente habló. ¿Papá va a seguir viniendo? Elena asintió lentamente. Claro que sí. Él sigue siendo su papá y los quiere mucho. Nada de eso va a cambiar. Aunque sus palabras eran sinceras, sintió que algo se rompía dentro de ella al decirlas. No quería que sus hijos pensaran que todo estaba bien, pero tampoco podía permitir que perdieran la fe en su padre. Era un equilibrio delicado y sabía que tendría que manejarlo con cuidado. Elena se levantó y caminó hacia la cocina, preparando un par de vasos de agua y trayendo un plato con galletas. Sabía que no era una solución, pero a veces los pequeños gestos ayudaban a aliviar la tensión. Lucía tomó una galleta sin mucho entusiasmo, mientras Mateo simplemente jugaba con una en sus manos. Aunque el ambiente seguía siendo tenso, había algo en la forma en que estaban juntos que le dio a Elena un poco de esperanza. Tal vez no podía borrar el dolor de sus hijos, pero podía estar allí para ellos, sosteniéndolos mientras aprendían a lidiar con sus propias emociones. Más tarde esa noche, después de que los niños se hubieron ido a la cama, Elena se sentó en el sofá con una manta sobre sus piernas. Miró al vacío, reflexionando sobre la conversación que había tenido con ellos. Aunque se sentía agotada, también sintió que había dado un paso importante. Había enfrentado sus preguntas, sus lágrimas y su enojo, y aunque no tenía todas las respuestas, al menos había estado allí para ellos. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, Elena sintió que la casa ya no estaba tan llena de silencio como antes. Había hablado con sus hijos, había abierto un espacio para que expresaran sus sentimientos, y eso era un comienzo. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero en ese momento lo único que importaba era que ellos supieran que no estaban solos. Elena revisó su reloj mientras salía apresurada de casa. Había dejado a Lucía y Mateo con su vecina de confianza, asegurándose de que estuvieran tranquilos antes de dirigirse al trabajo. Ese día tenía una reunión importante, algo que normalmente habría pasado desapercibido para ella, pero que ahora significaba mucho más. Era la primera vez en años que sentía la necesidad de destacar, de levantar la mano y hacerse escuchar. El tráfico matutino parecía más lento de lo habitual, y aunque normalmente se habría sentido frustrada, esta vez lo tomó como una oportunidad para repasar mentalmente lo que planeaba presentar. Había pasado la noche anterior trabajando en su propuesta, revisando cada detalle con esmero. Aunque su empleo había sido durante mucho tiempo solo una forma de contribuir al hogar, ahora era su principal herramienta para construir algo propio. Al llegar, caminó hacia el edificio con pasos decididos. Saludó a sus compañeros de trabajo con una sonrisa ligera, intentando disimular el nerviosismo que sentía. La oficina estaba llena de actividad, con teléfonos sonando y personas moviéndose de un lado a otro. Pero para Elena todo parecía un poco más lento, como si el tiempo le diera un momento para respirar antes del desafío que tenía por delante. Cuando entró a la sala de conferencias, vio a sus colegas reunidos alrededor de la gran mesa ovalada. Su jefe, el señor Gutiérrez, un hombre de mediana edad con expresión seria, ya estaba en su lugar habitual al frente. Elena tomó asiento cerca de la esquina, colocando con cuidado su carpeta sobre la mesa. La reunión comenzó con los temas habituales: reportes de ventas, actualizaciones de proyectos y discusiones sobre estrategias. Elena escuchaba con atención, esperando el momento adecuado para intervenir. Sentía cómo sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa, pero apretó los puños suavemente para calmarse. Finalmente llegó la oportunidad. El señor Gutiérrez mencionó la necesidad de ideas frescas para un nuevo cliente que había solicitado una propuesta innovadora. Hubo un breve silencio mientras los demás intercambiaban miradas.
claramente, sin nada preparado. Elena levantó la mano. «Tengo una idea que me gustaría compartir», dijo, con una voz que intentó mantener firme. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluyendo la del señor Gutiérrez, que levantó una ceja con interés. «Adelante, Elena», dijo, haciéndole un gesto para que hablara. Ella se levantó, abriendo su carpeta y desplegando unas hojas que había preparado con gráficos y notas. Mientras hablaba, su voz fue ganando fuerza. Explicó cómo su propuesta no solo atendería las necesidades del cliente, sino que también aportaría valor adicional mediante el uso de estrategias digitales más modernas y accesibles. Los primeros minutos fueron los más difíciles. Sentía cómo su corazón latía con fuerza, pero a medida que avanzaba comenzó a notar algo diferente. Sus colegas la escuchaban con atención, algunos incluso asintiendo en señal de aprobación. El señor Gutiérrez, que solía ser difícil de impresionar, tomó algunas notas mientras ella hablaba. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por un momento. Elena miró alrededor, esperando alguna respuesta. Finalmente, el señor Gutiérrez habló. «Es una propuesta interesante», dijo, mientras dejaba su pluma sobre la mesa. «Me gusta el enfoque que planteas. Creo que podríamos trabajar con esto». Elena sintió cómo su pecho se llenaba de una mezcla de alivio y orgullo. Había esperado algún tipo de rechazo o crítica, pero escuchar esas palabras fue suficiente para validar todo el esfuerzo que había puesto en su trabajo. Después de la reunión, algunos de sus colegas se acercaron para felicitarla. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que su voz era escuchada, que tenía algo valioso que aportar. Mientras recogía sus cosas, el señor Gutiérrez se acercó. «Buen trabajo, Elena», dijo, con un gesto que casi parecía una sonrisa. «Me gustaría que lideraras este proyecto». Elena parpadeó, sorprendida por sus palabras. No esperaba algo tan grande, pero asintió con una pequeña sonrisa. «Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo». Cuando salió de la sala, sintió que algo en ella había cambiado. No era solo el hecho de haber sido reconocida, sino la realización de que era capaz de más de lo que había creído. Había pasado años priorizando las necesidades de los demás, dejando de lado su propia voz, pero ahora entendía que tenía algo que ofrecer. De regreso en su escritorio, comenzó a planificar los próximos pasos. La propuesta era solo el inicio. Ahora debía asegurarse de que cada detalle estuviera perfectamente ejecutado. Su mente estaba llena de ideas, y aunque sabía que sería un reto, también sentía una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Por la tarde, al salir de la oficina, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Elena se detuvo por un momento, mirando cómo los rayos naranjas y rosados iluminaban la ciudad. Había algo simbólico en ese momento, como si fuera un recordatorio de que incluso después de un día difícil, siempre había algo de luz al final. Cuando llegó a casa, Lucía y Mateo corrieron hacia ella, llenándola de abrazos y preguntas sobre su día. Elena sonrió, sintiendo cómo el cansancio del trabajo desaparecía al estar con ellos. Mientras preparaba la cena, les contó, de manera simplificada, lo que había ocurrido en la oficina. Los niños la escucharon con atención, y Lucía incluso dijo: «Sabía que podías hacerlo, mamá». Esas palabras la llenaron de una calidez que no podía describir. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sabía que estaba dando pasos importantes, tanto en el trabajo como en su vida personal. Esa noche, mientras se recostaba en la cama, pensó en todo lo que había logrado ese día. No era solo un triunfo en el trabajo, era una muestra de que estaba comenzando a recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo: la confianza en sí misma y en lo que era capaz de lograr. Elena ajustó su cabello frente al espejo, respirando profundamente para calmar la agitación que sentía en el pecho.
Había llegado el día en que todo quedaría sobre la mesa, sin secretos, sin rodeos. La reunión familiar había sido convocada por ella misma, algo que nunca antes habría imaginado hacer. Pero esta vez era diferente. Había llegado el momento de enfrentarse a Mauricio y, más importante aún, de decir su verdad delante de todos. La sala estaba impecable, como si el orden en el espacio pudiera reflejar el control que intentaba mantener sobre sí misma. Lucía y Mateo estaban en sus habitaciones, conscientes de que la reunión no era para ellos, pero curiosos sobre lo que podría pasar. Elena había explicado, con la mayor claridad posible, que esto era algo necesario para aclarar la situación, y ambos lo habían aceptado con una madurez que la sorprendía cada día más. La primera en llegar fue María, la suegra. Entró con su porte habitual, mirando alrededor con una mezcla de curiosidad y cautela. Elena la recibió con cortesía, invitándola a sentarse. Poco después Mauricio apareció. Su expresión era una mezcla de impaciencia y desinterés, como si preferiría estar en cualquier otro lugar. Elena lo observó por un momento, intentando descifrar al hombre que había sido su esposo durante tantos años. Cuando todos estuvieron sentados, el silencio llenó la habitación. Elena tomó su lugar frente a ellos, con las manos entrelazadas para evitar que temblaran. Miró a cada uno, asegurándose de que su voz fuera clara y firme. «Gracias por venir», comenzó, con un tono que intentaba mantener neutral. «Sé que esto no es fácil para nadie, pero es algo que debemos hacer». Mauricio cruzó los brazos, dejando escapar un suspiro audible. «Podemos ir al punto. No tengo todo el día». Elena lo miró, sin dejarse intimidar por su actitud. «Justo eso es lo que quiero hacer», respondió, manteniendo la calma. «He pasado semanas intentando entender lo que pasó entre nosotros, Mauricio, y aunque no puedo cambiar lo que decidiste, sí puedo decidir cómo seguir adelante». María, que hasta ese momento había permanecido en silencio, inclinó ligeramente la cabeza, como si no quisiera perder ni una sola palabra. Mauricio, por su parte, rodó los ojos, claramente irritado. «Elena, ya hemos hablado de esto. No entiendo por qué necesitas hacerlo público». «Porque no se trata solo de nosotros», respondió Elena, su voz adquiriendo un tono más firme. «Se trata de cómo nuestras acciones afectan a los demás, especialmente a Lucía y Mateo. Ellos merecen claridad, merecen entender que esto no es su culpa». Mauricio abrió la boca para responder, pero María intervino antes de que pudiera decir algo. «Tienes razón, Mauricio. Los niños están en medio de esto, y hasta ahora no los has considerado lo suficiente». Elena se sorprendió por el comentario de su suegra, pero no dejó que eso la distrajera. Continuó, enfocándose en lo que había planeado decir. «Quiero dejar claro que no estoy aquí para culparte o para buscar un enfrentamiento», dijo, mirando a Mauricio directamente. «Solo quiero que entiendas que no voy a permitir que esta situación defina quién soy o lo que puedo lograr». Mauricio frunció el ceño, claramente incómodo con la conversación. «Elena, no entiendo qué esperas lograr con esto. Ya estamos en caminos separados». «Lo sé», respondió ella sin apartar la mirada, «pero hay algo que necesito decir, no solo por mí, sino también por nuestros hijos. Ellos necesitan saber que, aunque nuestra relación terminó, eso no significa que sus vidas estén destinadas al caos». Mauricio suspiró nuevamente, esta vez con menos agresividad. Parecía estar considerando las palabras de Elena, aunque no las aceptara por completo. María, que hasta ese momento había estado observando, habló de nuevo. «Mauricio, quizá no te des cuenta, pero Elena está intentando hacer algo que tú no has hecho. Pensar en los demás antes que en sí misma». El comentario dejó a Mauricio visiblemente incómodo, pero Elena decidió aprovechar el momento. «No espero que cambies lo que ya está hecho», continuó, «pero sí espero que, a partir de ahora, actuemos con respeto y claridad. Por Lucía, por Mateo
y por nosotros mismos. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Parecía que por primera vez en mucho tiempo Mauricio estaba escuchando realmente. Finalmente habló, aunque con un tono que aún llevaba algo de defensiva. No fue mi intención lastimar a los niños. Entonces demuestra eso con tus acciones, respondió Elena sin dudar. Sé un padre presente, alguien en quien puedan confiar. Mauricio asintió lentamente, sin ofrecer más palabras. María, por su parte, se levantó de su asiento mirándolos a ambos con una expresión que mezclaba cansancio y algo que casi parecía respeto. Esto es lo que debió haber pasado desde el principio, dijo, mirando a Mauricio. Quizá, si hubieras sido más honesto contigo mismo y con los demás, las cosas habrían sido diferentes. Elena se mantuvo en silencio, observando cómo su suegra tomaba su bolso y caminaba hacia la puerta. Aunque no lo había esperado, las palabras de María resonaron con fuerza en la sala, dejando a Mauricio pensativo. Cuando todo terminó, Mauricio se levantó y la miró por un momento antes de salir. Supongo que tienes razón en algunas cosas, dijo finalmente. No soy perfecto, pero haré lo mejor que pueda por ellos. Elena asintió, sin decir nada más. No era una victoria completa, pero era un inicio. Esa noche, mientras Lucía y Mateo dormían, Elena se sentó en el sofá con una taza de té caliente. Había enfrentado el momento que más temía, y aunque sabía que aún quedaba mucho por hacer, sintió algo que no había sentido en semanas: paz. Había hablado desde su corazón, había sido honesta, y había puesto las bases para un futuro más claro. Para ella, eso era suficiente. Elena abrió las ventanas de su nuevo apartamento, dejando que el aire fresco de la mañana llenara el espacio. La luz del sol se colaba a través de las cortinas ligeras, iluminando las paredes recién pintadas y los muebles que había elegido con cuidado. Todo en ese lugar tenía un significado especial para ella. Era el inicio de algo diferente. Un espacio construido con sus propias decisiones y esfuerzos, lejos de las sombras de lo que alguna vez fue. Lucía y Mateo corrían por la sala, emocionados por el día que tenían por delante. Desde que se mudaron, parecía que los niños habían encontrado un nuevo equilibrio. Aunque las conversaciones sobre su padre todavía surgían de vez en cuando, ya no eran tan dolorosas como al principio. Elena había trabajado arduamente para asegurarse de que este cambio fuera lo más positivo posible para ellos, y verlos felices en este nuevo entorno era su mayor recompensa. Mientras servía el desayuno, Elena revisó mentalmente la lista de tareas del día. Tenían planeada una visita al parque cercano, un lugar que los tres habían descubierto juntos poco después de mudarse. Lucía estaba emocionada por practicar con su bicicleta nueva, y Mateo había insistido en llevar su cometa, convencido de que ese sería el día perfecto para hacerla volar. Después de comer, todos se prepararon para salir. Mientras bajaban las escaleras, Mateo tomó la mano de Elena, algo que no hacía desde hacía tiempo. Ese pequeño gesto llenó su corazón de calidez. Sabía que el camino no había sido fácil, pero momentos como ese le recordaban por qué valía la pena seguir adelante. En el parque, el aire estaba lleno de risas y voces de otras familias. Lucía pedaleaba con confianza, mientras Mateo corría detrás de su cometa, riendo cada vez que el viento la hacía subir más alto. Elena los observaba desde una banca cercana, permitiéndose un momento para disfrutar de la escena. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar con tranquilidad. Mientras los niños jugaban, Elena sacó de su bolso un cuaderno que había comenzado semanas atrás. Era un espacio donde anotaba ideas, metas y pensamientos, una forma de organizar las piezas de su nueva vida. Pasó las páginas lentamente, revisando lo que había escrito. Algunas metas ya estaban tachadas: encontrar un lugar para vivir, recuperar su independencia económica y, lo más importante,
construir un hogar lleno de paz para sus hijos. Unas horas después, regresaron al apartamento con las mejillas enrojecidas por el sol y las risas aún frescas en el aire. Mientras los niños descansaban, Elena se sentó frente a su computadora para trabajar en el proyecto que había estado liderando en la oficina. Desde que asumió un papel más activo en su trabajo, había descubierto una pasión que antes no sabía que tenía. Aunque el día a día era agotador, también se sentía más viva que nunca. Una notificación en su correo llamó su atención. Era un mensaje del señor Gutiérrez, su jefe, felicitándola por el éxito inicial de su propuesta. Al leer sus palabras, Elena sintió una mezcla de orgullo y gratitud. Recordó cuánto había dudado de sí misma en el pasado y cómo cada pequeño paso en los últimos meses la había llevado hasta ese momento. Esa noche, después de acostar a Lucía y Mateo, Elena se sentó en el balcón con una taza de té caliente. El aire fresco de la noche la envolvía mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquella cena fatídica, en cómo había enfrentado sus miedos y encontrado una fuerza que no sabía que tenía. No era una historia perfecta. Había días en los que el cansancio y la incertidumbre pesaban más que cualquier otra cosa, pero también había días como este, llenos de momentos pequeños pero significativos que le recordaban que estaba construyendo algo mejor, no solo para ella, sino también para sus hijos. El sonido de pasos suaves la sacó de sus pensamientos. Era Lucía, que apareció en la puerta del balcón con una manta en las manos. ¿No tienes frío, mamá?, preguntó, con una sonrisa cansada pero cálida. Elena negó con la cabeza y extendió un brazo, invitándola a sentarse a su lado. Lucía se acomodó junto a ella compartiendo la manta. Por un momento, ambas miraron en silencio las luces de la ciudad, disfrutando de la calma de la noche. «Me gusta este lugar», dijo Lucía finalmente. «Se siente como un nuevo comienzo». Elena la miró, sorprendida por la madurez en sus palabras. «Eso es exactamente lo que es», respondió, acariciando el cabello de su hija. «Un lugar donde podemos ser nosotros mismos y seguir adelante». Lucía asintió, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo el amor de su hija llenaba cada rincón de su ser. Sabía que todavía había desafíos por delante, pero también sabía que ya no estaba sola en ese camino. Cuando Lucía regresó a su cama, Elena permaneció un rato más en el balcón. Pensó en su madre, en las lecciones que le había dejado y en cómo esas palabras seguían guiándola, incluso en los momentos más oscuros. Aunque su madre ya no estaba, sentía que de alguna manera la acompañaba en cada decisión, en cada paso hacia lo desconocido. Al final, Elena se levantó, apagó las luces y se recostó en su cama, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mientras cerraba los ojos, una última idea cruzó su mente. No importaba cuánto dolor había enfrentado, siempre había una oportunidad para comenzar de nuevo. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.